Quería presentarme para los que no me conozcan. Soy sacerdote católico, estoy trabajando pues, como capellán en un hospital y por las tardes en una parroquia. He sido durante bastantes años profesor de antropología teológica, que es la materia donde se estudia al ser humano desde la revelación. Y ahí también se trata, al hablar del pecado original, todo el tratado de los ángeles. Soy filósofo, antes de ser sacerdote, que yo pues la vocación me llegó más bien tardía. He publicado de todas maneras alguna cosa sobre antropología y un tratado de una antropología de la sexualidad. Y bueno, en mi caso pues durante unos años, primero en Córdoba y luego en Madrid, ejercí el ministerio exorcístico y tuve pues, una muy amplia experiencia. Por circunstancias, pues muchos miles de personas que tuve que atender, pues me permitió ir adquiriendo una experiencia y una racionalización desde la perspectiva de la doctrina católica que vertí en un momento dado en un manual de exorcística para laicos que se llama Las 6 puertas del enemigo, ¿no? Experiencias de un exorcista. En ocasiones me preguntan, también porque he sido durante años profesor de antropología teológica, que es la materia en la que se trata el Tratado de los Ángeles. Me preguntan sobre la existencia de los demonios, porque está muy extendido como consecuencia de que unos autores, por una parte judíos, otros protestantes y también católicos, que negaron la existencia de los ángeles caídos, de los demonios, y dijeron que eran la personificación de la idea del mal, pero no personas concretas, reales. Y bueno, pues en la Sagrada Escritura la referencia a los ángeles es constante. Y en nuestra fe, cuando proclamamos la fe, lo primero que decimos es: creo que hay un único Dios, no como estos pueblos que creen en deidades, que en el fondo son espíritus malignos de los que tratan de protegerse. Nosotros no, nosotros creemos que hay un único Dios, que es Padre, lo cual es insólito. No hay ninguna cultura que se refiera a Dios como Padre. Los dioses, las deidades de los griegos, de las deidades de los pueblos sumerios, los asirios, los egipcios, son todas deidades maléficas, no digamos ya las deidades del hinduismo, Vishnu, Shiva, Kali, son deidades maléficas de las que hay que procurar estar lo más lejos posible. Hay que conjurar con sacrificios, como por ejemplo se pide en Halloween. Ese sacrificio, los druidas iban por las casas pidiendo un sacrificio para que los espíritus de muerte no les atacaran en esa noche del dios de la muerte, que eso es la celebración originaria celta de Halloween. Pues son deidades de las que hay que protegerse. En cambio, en nuestra fe, lo primero que se nos recuerda es: creo que hay un único Dios, que es familia, que es Padre, que vive para el Hijo, que hay entre los dos un buen espíritu, un buen rollito, diríamos hoy, entre el Padre y el Hijo. Por eso es el Espíritu Santo, el Espíritu bueno, el Espíritu del amor, el Espíritu de la unidad, de la concordia, de la verdad, de la libertad, que es todopoderoso, todopoderoso. Y añade: creador de cielo y de tierra, de los cielos y de la tierra. ¿Qué es creador de los cielos? Cuando hablamos de los cielos, en el credo, no nos estamos refiriendo al firmamento, nos estamos refiriendo a las criaturas celestiales angélicas, a los ángeles. Dios creó, antes de crear el mundo corpóreo, un mundo espiritual, que son miriadas y miriadas de ángeles, y los creó como hijos, hijos muy amados y por tanto libres, y cada uno tuvo que aceptar o rehusar el plan de Dios para ellos. Unos lo interiorizaron, lo aceptaron, y otros lo rechazaron. El Apocalipsis lo representa con ese lenguaje simbólico apocalíptico muy bonito, muy expresivo, diciendo que hubo una gran batalla en el cielo y que luchó el dragón,
la serpiente antigua y maldita, y luchó contra San Miguel, que San Miguel no era un ángel el principal, ni el más fuerte, ni el más... pero con su humildad, Miguel es la personificación más viva de la humildad. Con su humildad consiguió pues derrotar, y diciendo eso lo que significa su nombre, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios nos quiere? ¿Quién como Dios nos conoce? ¿Quién como Dios sabe lo que nos conviene? La confianza, el abandono y la obediencia de la fe, que es la consecuencia de esa confianza. Si yo confío en Dios, yo le escucho. Obedecer es audire, oír a uno que está delante, en latín, ¿no? Es escuchar a Dios, en lugar de escuchar la voz del inmundo que no queremos que servir, no queremos servir. Cuando habían sido creados para ser útiles, para que eso es una dignidad, ellos no quisieron servir. Y dice el Apocalipsis que la tercera parte de los ángeles creados cayó. Dice, de las estrellas celestiales cayeron a la tierra. Es muy significativo decir que cayeron a la tierra, es que un ser espiritual se entierra, se llena de tierra, se mancha de la tierra, se materializa y adquiere un modo de vivir propio de las criaturas materiales. Las criaturas materiales son mortales. La materia se va destruyendo constantemente, va cambiando, se va alterando, va cambiando de forma, de estructura. Pues un ser espiritual es todo lo contrario. Los seres materiales, como van cambiando, luchan contra la muerte, en cambio, y viven para sí. En cambio, el ser espiritual es un ser que tiene asegurada su pervivencia y, por tanto, no miran para sí. Decir que una criatura espiritual cae, se entierra, es que adquiere ese modo egoísta, o por así decirlo, interesado de ser, de vivir para sí. Se ofuscaron. Y estos son las criaturas angélicas caídas, que llamamos diablos o demonios. ¿Qué significa la palabra diablo? La palabra diablo, y como digo, no es uno solo. A veces pensamos el diablo, no, el diablo, los diablos. Diablo es una palabra que viene de diabolos en griego. Diablo significa el que se entromete, el acusador, el separador. Es curioso porque el Espíritu Santo es lo contrario. El Espíritu Santo es el que une, el abogado defensor, el que nos defiende, el consolador. Es decir, la misión de un espíritu malo es la contraria del espíritu bueno, el Espíritu Santo, que es el buen espíritu entre el Padre, que se da totalmente, y el Hijo, que acepta totalmente al Padre. Una buena familia. Pues ellos el diablo siempre actúa de esa manera, va a separar, entrometiendo, se entromete, para separarnos de qué, y además acusando, separarnos de Dios, que es la fuente de la vida, de la felicidad, separarnos de nosotros mismos, rompernos, fracturarnos. Fijaos que Adán y Eva eran inmortales, y a partir del pecado se vuelven mortales. Como decía un antiguo maestro que yo tuve en antropología, decía, esto de la evolución es así, pero al revés. Decía él, que no es que el hombre venga del mono, sino que el mono viene del hombre, que cuando Adán y Eva caen se convierten en unos medio monos. Lo decía con mucha sorna, pero con mucha gracia, y en realidad pasó algo de eso. Pasó que la caída es brutal. No queda, como decía Lutero, el ser humano totalmente destrozado, pero sí queda muy herido y muy dañado. Y de ser inmortal a ser mortal hay una diferencia. De no tener enfermedades a tenerlas hay una diferencia. ¿Quiénes son los demonios? Pues hay muchos, hay muchísimos. Nosotros conocemos pues algunos, en la Biblia aparecen algunos nombres. Luego los que hemos sido exorcistas, yo he sido durante un tiempo, pues hemos tenido experiencia de muchos espíritus inmundos a quienes les preguntas el nombre, por el poder de la sangre de Jesús o en el nombre de Jesús, y tienen que obedecer y tienen que decirte su nombre, ¿no? Y hay muchísimos, van como por familias,
los espíritus, por ejemplo, Belcebú, que es el señor de las moscas, el príncipe de los espíritus de envidia, pues todos están relacionados con el tema de la envidia, los celos, enredos familiares, enredos profesionales. Satanás, que es el jefe, el más arrogante, es el arrogante que pues, sobre todo tiene el que separa de Dios, suscita una aversión a lo religioso, suele atacar en la cabeza, se suele notar en el estómago también su presencia. Luego, pues espíritus como Lucifer, que era el más bello y que cayó, y que es el narcisista, busca el culto. Pues los cultos satánicos todos tienen a Lucifer como adoran a Lucifer, ¿no? Luego está, pues, el Leviatán, que es un monstruo, se le representa un monstruo de 8 brazos, una especie de monstruo marino, que te atrapa por todas partes, ¿no? Que atrapa a la persona, la tiene como atada, y con él pues suelen ir los espíritus de bloqueo mental, espíritus de ceguera, espíritus del demonio mudo, espíritus sordos, espíritus de burla. Luego está muerte, Mors, el demonio de la muerte, que va con espíritus de negatividad, de autodestrucción, de rechazo de la propia identidad, de espíritu de Zabulón, de Astarot, de Baal, espíritus de aborto. Como una familia que van capitaneados por este demonio, ¿no? Luego pues está el Sobo, que es el príncipe de los espíritus de ruina, de miseria, de desolación, de derrumbe, de soledad, de tristeza, de negatividad, de miedo, de inseguridad. Luego está un demonio muy importante que es Gula. Gula, que todo tipo de trastornos metabólicos, alimentarios, y que da pie a los espíritus de ira, de cólera, de rabia. En fin, hay muchos, están los demonios de lujuria, capitaneados por Asmodeo, demonios, pues ahora con las prácticas de nueva era, han aparecido muchos espíritus de Reiki, que se han manifestado en personas poseídas. ¿Quién eres? Reiki. Y dice, ¿cómo? Y luego se pregunta y la persona ya está practicando estas prácticas. Es decir, que son como familias, y el poder que tienen pues es la naturaleza que cada uno de ellos recibió, pero empleándolo para el mal, y siempre están sometidos a Dios. Dios permite, respeta la libertad y permite el mal uso. ¿Por qué? Porque si suprimiera la libertad, suprimiría el mundo, ya nadie podría salvarse. Y pagarían justos por pecadores, gente que podría alcanzar el cielo para evitar el mal, pues se les suprimiría la oportunidad de ir al cielo, que es lo más grande, poder vivir como hijos, ¿no? Y en la sociedad en la que estamos, al haberse alejado de Dios y al haber habido una invasión de prácticas de nueva era y de brujería, con la inmigración que ha llegado a los países occidentales, se ha extendido muchísimo. Una sociedad inerme que no tiene armas para defenderse de la brujería, del satanismo. Entonces, una sociedad muy vulnerable. Entonces, ha ido creciendo el número de personas con problemas en este sentido, de ataques especiales de los demonios, porque es una sociedad muy indefensa.